Muy buenos días con todos. Ya nos encontramos en la clausura de la primera Feria Virtual del Libro de España y tenemos el agrado de presentar desde Madrid, España, a José María Aguilar, quien hoy nos hará la presentación de su libro titulado Desde las Cibeles, un capítulo de mis memorias. Y también nos sigue acompañando en esta gala la gran Libertad Betancourt. Adelante, Libertad. Muchísimas gracias, Franco Chacaleaza Gómez, que nos apoya toda esta madrugada, porque del lado de América todavía es temprano, él toda la noche ha estado apoyando, y todos los chicos de transmisión, de verdad, mil gracias por ser estos ángeles que nos transportan en lo virtual para que lleguemos a sus hogares. Y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches al mundo entero. Ya se hizo popular y viral este saludo porque de verdad que la primera feria virtual del libro ha sido eso, traspasa fronteras, comenzó en un proyecto, en un sueño por César Salvatierra y Alan Morales en Lima, Perú, derivado de la pandemia, cobró tanta fuerza que viajó a México, Colombia, Argentina y ahora España de manera virtual todo. Bueno, yo quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado, que de verdad que estamos de manteles largos para esta clausura. Hoy van a haber tres fantásticos invitados. Entre ellos es don José María Aguilar Ortiz. Lo dije bien porque lo tengo escrito, porque no soy buena para los apellidos. Sí, 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 Bueno, sí. don José María, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo aquí. Pues estoy estupendamente, Libertad, encantadísimo de estar aquí con todos ustedes, con todos sus espectadores y muy agradecido por esta entrevista tan madrugadora, porque sé que allí son las 6:30 de la mañana, que es una hora bien temprana para hacer una entrevista como esta. Y luego también agradecerle el hueco, el espacio que me han hecho en esta feria y sobre todo la paciencia que ha tenido usted conmigo, ya que la primera entrevista, aunque por razones completamente ajenas a mi voluntad, fue fallida, ¿no? Y sin embargo, me ha hecho otro huequecito precisamente en este día final de la feria, que me parece algo espectacular, excepcional, ¿no? Le estoy muy agradecido, de verdad. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros y ningún hueco, de verdad que quisiera ofrecerle mucho más tiempo por toda su trayectoria, por todo lo interesante que hay alrededor en torno a su vida. Y también los invito para quienes quieran conocer un poco más de usted, adicional a esta presentación, en la primera Feria Virtual Mundial del Libro de Ciudad de Cabra, hay una entrevista que le hizo la doctora Solange Sand, que una maravillosa mujer, y los invito a que lo sigan. Bueno, voy a hablar un poquito de usted, porque sabemos que su trayectoria es mucho más que esto, pero hay que ser breves. Usted es empresario, oftalmólogo, escritor, fundador del Grupo de Hospitales de Madrid, GHM, y de Distrito TV. Tiene 65 años, pertenece a la Asociación de Médicos y Artistas Españoles 2007 y a la Asociación de Escritores y Artistas Españoles 2010, elegido académico correspondiente de la Real Sevillana de Buenas Letras en 2011. Es autor de conferencias y trabajos sobre oftalmología, filosofía, bioética, política, religión, historia y literatura, y se ha ocupado de estudiar la historia de su familia y a sus antepasados más ilustres. Yo quiero hacer aquí un paréntesis derivado de la entrevista que yo también estaba escuchando esta mañana sobre usted. Y bueno, es que usted es también multifacético, es tan rico, pero ¿cómo no? Ahorita vamos a entrar en materia, pero ¿cómo no serlo si usted realmente creo que todo lo rodea la historia, lo rodea ese amor por su madre, música, ¿verdad? Pianista, amante de la historia, de eso también, o sea, usted lo trae ya en la sangre, su padre oftalmólogo, eso es una cosa maravillosa, todos esos legados que nos dejan nuestras raíces, pero hay personas que se centran y otras que lo ignoran. Y usted es un hombre apasionado que aquí lo toma, lo integra a su vida. Actualmente trabaja en la biografía de su bisabuelo Juan Walbert López Valdemoro, quinto conde de las Navas, bibliotecario mayor de Alfonso XIII,
catedrático y académico numerario de la Real Academia de la Lengua y en la de su quinto abuelo Luis Antonio Pizarro y Ramírez, segundo conde de las Navas, militar y político revolucionario liberal. Es autor del libro Desde las Cibeles, que es lo que nos tiene hoy reunidos, y es un capítulo de sus memorias en el que recoge una colección de sus trabajos literarios más importantes. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Es conservar vivo, hasta donde la escritura pueda hacerlo, el recuerdo de ciertos momentos de su vida, especialmente la memoria de personas singularmente activas desde el presente o desde el pasado, que se han ido introduciendo en ellas y contribuyen a llenarla de sentido. Constituye pues el intento de enlazar biográficamente la vida del ayer con la de hoy. Bueno, qué fascinante de verdad que vamos a hablar sobre la historia y el género literario de las memorias. Hay mucho por donde comenzar, mucho, y creo que pues me gustaría preguntar, ¿por qué? ¿De dónde nace? Sabemos que usted está cobijado por todo ese ambiente hermoso, pero ¿de dónde nace? Sé que a muy temprana edad nace ese deseo de rascar, de hurgar en el pasado. Sí, la verdad es que en mi caso es bien temprano. La influencia de mis padres fue importantísima. Quizá ese polifacetismo al que usted aludía de mis intereses proceda del que tenían mis padres, ¿no? Tanto mi padre como mi madre eran personas con muy variados intereses y, en fin, y dedicados a estudios, investigaciones, aparte de la profesión de mi padre. Y eso lo recibí yo desde bien temprana edad. También recibí desde muy temprana edad la influencia de mi abuela, la madre de mi abuela materna, una mujer excelente, que siempre le interesó, vio con simpatía, con muy buenos ojos, mi interés por la literatura. Su padre es el famoso bibliotecario de Alfonso XIII, el conde de las Navas, que, claro, en la familia pues era una figura importante. Y en la casa de mi abuela existía una maravillosa biblioteca, archivo, despacho que perteneció a su padre, a mi bisabuelo, donde yo pasaba ratos maravillosos. Y a muy temprana, con 16 años, a raíz de una matrícula de honor que yo había sacado en literatura, con la ayuda de mi madre, que siempre me ayudaba a estudiar, a la que mi abuela dio a mi juicio una importancia excesiva, enorme, muy solemnemente. Me acuerdo que me llevó al despacho de su padre y empezó a buscar entre las estanterías, a coger unos legajos de aquí y de allá, a mirar unos libros, los iba metiendo en un estuche y me lo entregó. Me dice, hijo, estas son las memorias de mi padre, no llegó nunca a publicarlas, te las entrego, quizá tú algún día para que puedas publicarlas. Y yo, pues, imagínese, impresionado por la solemnidad del momento. Mi abuela era una mujer muy simpática, pero imponía, era una mujer encantadora, pero imponía. Pues le prometí recibir aquel legado y hacer con él lo que pudiera. Así que imagínese, ahí me cayó toda la literatura y encima, y con la literatura vino la historia, vino todos los personajes de mi familia, mi vida señalada de antepasados de todas las ramas. Y bueno, pues así, digamos, a esa edad, ya a los 16 años, yo ya tenía mis dos vocaciones prácticamente, no digo decididas, sí, pero sí en marcha, sí activas. Una, la medicina, siguiendo la estela de mi padre, un eminente oftalmólogo y un hombre también de literatura, un hombre muy culto. Y luego la literatura siguiendo la estela de mi bisabuelo, que fue la figura digamos, me amparó, ¿no? Y que estimuló mis primeras investigaciones, ¿no? Sabe que a mí se me hizo muy interesante porque antes de escuchar un poquito de la entrevista, una de las cosas que me llamó la atención es, usted es un hombre de ciencia, es médico, pero también es empresario, un hombre de negocios. Y a veces es como un poquito extraño, yo que vengo del mundo de los negocios, encontrar esa parte literaria, esa cultura y arte dentro del perfil profesional de las personas de negocios. Entonces a mí me llamaba la atención y yo le quería preguntar desde antes de escucharlo, ¿de dónde nacía esa fusión tan rica? Ahora ya tengo la respuesta. Nace de todo lo que nos está comentando. Y yo le pregunto, sabemos que la historia, conocer la historia nos ayuda a entendernos, conocer
madurar, procesar muchas cosas como seres Claro. humanos, porque si no conocemos la historia, pues tendemos a repetir, estamos condenados a repetirla, como lo dice Napoleón, ¿no? Bueno, me parece que es Napoleón Bonaparte. Yo le pregunto, a usted, ¿cómo lo marca? ¿De qué manera le ayuda a entender o a mejorar su presente el conocer la historia de su familia? Claro, eh, yo creo que el hombre es un ser histórico, eso no hace falta ni que ni que lo digamos. Lo que sí varía de unas personas a otros es su conciencia histórica. Es decir, cualquier ser humano, sin saberlo, desde niño, se ve inserto en la historia. Es verdad, y el primer contacto que suele tener el joven, el niño, con la historia son los relatos de sus familiares, generalmente sus padres, pero muy principalmente de mis abuelos, que fue mi experiencia, porque mi abuelo paterno, mi abuelo Pepe, cuando yo lo conocí estaba inválido de piernas por una trombosis que había tenido, pero era un hombre enormemente ameno y era un gran contador de cuentos, de historias. A través de mi abuelo Pepe, también a través de mi otro abuelo no lo conocí, pero de mi otra abuela y de otros familiares, fui recibiendo un tesoro de historias en los cuales empieza a aparecer el pasado. Empiezan a hablarte de gente que no has conocido nunca, naturalmente, uno de tu familia, otros personajes literarios, otros personajes históricos. Y entonces ahí es cuando yo empecé a darme cuenta de que yo pertenecía, claro, mi mundo pequeñito en el que yo vivía, mi mundo familiar, estaba inserto dentro de un gran mundo que es el mundo de la historia. Y bueno, pues esa conciencia de ser un pequeño, un individuo perteneciente a la historia me ha perseguido siempre, siempre. Y desde entonces, en todos los que yo he escrito, en mis pensamientos, en mis reflexiones, siempre he tratado de enlazar la historia que yo conozco, la que yo he podido escuchar y la que yo he podido estudiar, con la historia que yo he vivido. Y he procurado enlazar ese tesoro de historias antiguas que me fue conferido, que fue transmitido, enlazarlo con el conjunto de historias, de vivencias que yo he tenido y darle sentido, procurar traer eso al presente y hacerlo operativo, hacerlo funcionante. Creo que eso es una tarea maravillosa que cualquier persona puede hacer, aunque es verdad que para eso hay que leer, claro, y hay que tener curiosidad. Yo siempre he sido una persona curiosísima. Y en el caso de la empresa que usted decía, yo primero fui empresario en relación a la medicina, porque en la época que yo he ejercido ya la medicina, ser médico exigía ser empresario para poder hacerlo correctamente, debido al aumento de los conocimientos de la medicina, del desarrollo tecnológico. Ya no se podía organizar bien una práctica médica sin una empresa, ¿no? Sin un concepto empresarial. Es verdad que luego me interesan mucho los medios de comunicación, eso por razones diferentes, y bueno, pues he participado en un proyecto, soy socio accionista de una televisión de ámbito autonómico, pero de 3 años de antigüedad, pero con mucho éxito y una gran promoción, que es Distrito Televisión, junto con Jesús Ángel Rojo, que es el presidente de la cadena. Él y yo hicimos esta televisión. Y es otro aspecto de la empresa. A mí, en realidad, de la empresa lo que menos me interesa es el negocio, aunque luego, naturalmente, las empresas son negocios. Lo que me interesa es los intríngulis, es el funcionamiento y también las oportunidades que te da de conocer personas, de conocer la vida. Y bueno, y en esa línea tan bonita, con ese lema tan fantástico que usted siempre utiliza, el amo vivir, digamos que con todas estas facetas, estas extensiones de mi actividad, pues vivo la vida mucho más intensamente, ¿no? La aprecio más, la conozco más y bueno, quizá, pues no sé si con su entusiasmo y su gracia y su simpatía, que eso es proverbial, ¿no? Eso ya Qué no se lindo. conoce en las dos Américas, ni en España, ni México incluido, pero trato también de hacer mi aportación al mundo, porque es verdad que hoy en día la vida privada se ha desgajado mucho de la vida pública y a veces vivimos completamente ajeno a los problemas de los demás, a los problemas generales del mundo y de la sociedad, y yo creo que eso es un error. La vida privada tiene que estar mucho más conectada con la pública, y también desde la vida pública hay que prestar mucho más interés a la vida privada, a la vida personal, ¿no? De los ciudadanos de los países y del mundo, que finalmente es el tesoro y el material con el que operamos, ¿no? Con el que funciona la humanidad. Claro, qué hermoso lo que está diciendo. Definitivamente
yo veo que continúan muchos valores en España. Se siente todavía como ese valor a la familia, el valor, el concepto de valor, la conceptualización correcta de los valores y de verdad, y ese amor a la historia y todo, pues es el viejo continente, toda la historia que hay ahí, ¿no? Y que nosotros estamos ligados, pero nuestra historia viene de ustedes también. Nosotros fuimos conquistados por España, ¿no? Definitivo. Pero hemos perdido mucho porque nos hemos tropicalizado de alguna manera acá en este otro continente. Y yo le quiero preguntar, el título es Desde las Cibeles. Obviamente en las Cibeles yo pienso en Madrid, pero ese título viene, ¿verdad? Por lo que el material que le dieron a usted, o usted le puso un toque más a eso. No. Eso fue el título está fusilado. Iba a ser el título de las memorias de mi bisabuelo. Mi bisabuelo escribió un buen número de artículos para esas memorias en periódicos, pero tenía un proyecto de escribir unas memorias en un volumen grande que no pudo terminar. Y el título de sus memorias era Desde las Cibeles. Y luego, a medida que iba publicando capítulos sueltos, les añadía un capítulo de mis memorias. Así que el título es absolutamente pertenece a mi bisabuelo, ¿no? Yo con eso no solo pretendo aprovecharme del hallazgo, porque creo que es un título precioso, sino también honrarlo, también demostrarle mi admiración y mi respeto, ¿no? Desde la historia, porque ya yo no lo llego a conocer a mi bisabuelo, pero bueno, es también un testimonio de agradecimiento en el tiempo hacia mis antepasados. Oiga, don José María, ¿ya hay alguna anécdota dentro de esa investigación? Cosas así como usted que es de tan bonito humor, algo chusco o algo que merezca ser recordado. Bueno, lo que es un tesoro de gracia y de salero es la colección de chascarrillos que mi bisabuelo escribió. El Conde de las Navas, que fue un autor muy serio, autor de libros enormemente eruditos, es uno de los polígrafos españoles de la época, no digo de la altura de Méndez Pelayo, claro, quizá por la enorme proyección literaria e histórica de don Marcelino, pero sí es uno de los polígrafos españoles importantes de la época. Y aunque siempre abordó la literatura desde el punto de vista de la amenidad, siempre quiso ser ameno y presumía de serlo, llegó a hacer, le divertían muchísimo los chascarrillos, como se decía en la época, ¿no? Hoy en día les llamamos chistes. Los chascarrillos eran los chistes largos de la época. Tenían una tradición larga, pero yo creo que es en el 19 y un conjunto de escritores, grupo al que él pertenece, entre ellos el celebérrimo don Juan Valera, y luego otros como el doctor Tebursem, Narciso Cantillo, otros escritores malagueños, Narciso Díaz de Escobar, empezaron a escribir los chascarrillos de una manera literaria. Mi bisabuelo en particular se lo tomó completamente en serio. Y entonces coleccionó los chascarrillos procedentes de toda España, la mayoría de Andalucía, porque Andalucía es la tierra en España de la gracia, de la simpatía del salero, pero también baturros, aragoneses, también chascarrillos de otras partes de España, y les dio categoría literaria. Yo creo que él contribuyó a hacer del chascarrillo un género literario, pequeño, menor quizá, pero que se ha conservado. Hoy en día, de vez en cuando, hay humoristas en España a los que le oímos contar unos chistes largos, larguísimos, como el famoso Chiquito de la Calzada u otros humoristas que hemos tenido, y que son chistes antiguos, son chistes de la época, son chistes largos, relaborados, que se oponen en cierto modo al chiste actual, que es breve, es como una punzada, es como una puñalada. Estos chascarrillos son muy literarios. Y bueno, yo con esto me he divertido muchísimo, ¿no? Y bueno, mi bisabuelo recibió muchísimas críticas en su época, como don Juan Valera, por escribirlos, y los más verdes, los más subidos de tono, los escribía de modo anónimo y los publicaba en unas ediciones maravillosamente bonitas de libros. Escribía los chistes más verdes, que hoy en día nos parecen muy inocentes, pero bueno, esa puede ser una de las cosas simpáticas del libro, pienso yo. Ah, qué lindo. Oiga, ¿y lo tiene por ahí para que nos lo enseñe, la portada? El libro, pues voy a ver si lo tengo. Perdón, creo que hay un libro, Mariso, en el salón. Pues no he tenido la precaución, a ver, de traer, qué tonto. No lo quiero poner a ver si lo traemos rápido. Y platíqueme, ¿en dónde lo podemos comprar? ¿Lo podemos comprar en Amazon o es en España? Sí, el libro está en Amazon mucho tiempo. Yo creo que las ediciones que se hicieron 2 están bastante agotadas.
Pero bueno, deben quedar ejemplares. En Amazon se podía conseguir, en Madrid en la Casa del Libro, en la librería Marcial Pons, son muy amigos, en Madrid han vendido muchísimos ejemplares y yo creo que todavía quedan bastantes ejemplares. De vez en cuando algún paciente aparece por mi consulta, doctor, he conseguido el libro en una librería de Ciudad Real o de no sé dónde, lo traigo para que me lo dedique. O sea, que todavía deben quedar... Yo lo quiero, don José María. Y luego aparecen también ya en el mercado libros de segunda mano, porque hay gente que se desembaraza de los libros. Sí. Y hay uno muy curioso, que es unos libros que dediqué a unos médicos, amigos míos, y que está en Iberlibro, que es un lugar de libros de segunda mano, dedicado por mí, y ese libro vale casi el doble tiene el precio doble que los normales, yo creo, por la dedicatoria, ¿no? Sí, e incluso he visto un libro en Iberlibro, que es algo sorprendente, yo creo que ese es un error. Este libro al precio de 329 euros. Y digo, pero ¿cómo es posible? ¿Será una rareza o será una...? Pero no tanto. Pero bueno, yo creo que todavía se puede conseguir el libro y estoy precisamente con Solange Sant, a la que aprovecho aquí para agradecer la magnífica entrevista que me hizo. Estamos pensando hacer una nueva edición, si no de este libro, o quizá uno parecido con nuevos trabajos, y de modo que haya ejemplares en el mercado para que cuando lo presentemos pues se puedan encontrar fácilmente, ¿no? ¡Qué maravilla! Pues ya saben dónde encontrarlo. Yo soy amante de las librerías de segunda mano, se encuentran de verdad cosas increíbles. El otro día encontré la primera edición de Metamorfosis. Imagínense, nada más que no lo compré, creo que eran como $400 por un libro pequeñito, pero se encuentran cosas maravillosas. Oiga, José María, pues... Ay, a mí me da mucho coraje que sea una entrevista tan pequeñita. Usted de veras que por lo menos hacer una hora no es justo y luego en la clausura ya no puedo hacer nada por usted, ya no lo puedo. Nada, tenía que haberla entrevistado yo a usted, no al revés, pero bueno. Oiga, qué fascinante. Y de casualidad, ¿habrá algo que nos pueda leer por ahí que se le antoje o es difícil leer algo así? No, a lo mejor alguna cosita, no lo sé, a lo mejor algo no sé, así que podría un chascarrillo, ¿no? Sí. Vamos a ver un chascarrillo, vamos a ver aquí, vamos a tener aquí. Esto pertenece al discurso de ingreso que hice en la Asociación de Médicos y Artistas Españoles, a invitación de un colega, porque mi padre perteneció a esta asociación, pero no pudo leer el discurso porque falleció el pobre prematuramente. Y entonces me invitaron a mí a entrar, hombre, José María, ya que tu padre no pudo, entra tú y tal. Y hombre, vais a salir perdiendo porque mi padre era la bomba. Pero bueno, digo, bueno, pues venga. Entonces escribí el artículo el discurso de presentación que se llamó De chascarrillos y otras zarandajas, donde conté algunos chascarrillos de mi bisabuelo. Y voy a ver si encuentro aquí alguno. Oiga, mientras usted lo busca, yo le quiero decir... Y aquí, sí, dígame. Que usted hace una labor hermosa en su profesión, que es ayudar a todos los que de alguna u otra manera queremos conservar esa vista que nos muestra el mundo. Usted tiene en sus manos los ojos de tantas personas y yo quiero bendecir especialmente yo dentro de mi divinidad y mis creencias, bendecir sus manos y que siga siendo, y que todo ese aprendizaje de su padre, todo ese amor, esa labor por esa profesión, ese médico de cuerpo entero, como usted lo llama, qué hermoso que trascendió en usted y que ha ayudado a tanta gente. Bueno, muchísimas gracias. Y la verdad es que he vivido la medicina con muchísima vocación y bueno, he conocido muy bien la oftalmología, la he vivido en todas sus vertientes y todavía la sigo ejerciendo, ¿no? Es verdad que ahora en el seno de un grupo de médicos, de una clínica grande, pero bueno, sigo conservando intacta mi vocación, ¿no? Como mi padre, que yo digo que era un médico de cuerpo entero. Entonces he visto aquí, estoy seleccionando aquí. Bueno, voy a leer uno. Este es un poco, bueno, este era de los que podríamos llamar chistes verdes o chascarrillos verdosos, de esos que le gustaban a mi bisabuelo, ¿no? Así se entendían. Entonces, mi bisabuelo escribía una biblioteca anónima, ahí no ponía eso, que se llamaba la Biblioteca Amarilla y Verde,
Y ahí era donde él... Y les llamaba a los volúmenes, les llamaba limones. Entonces escribió 4 limones y el cuarto limón se llamaba De Madres y Vírgenes, ese subtitulado Cuentos del Ojete, imagínense. Y entonces escribió un chascarrillo que se llama Por ahí. Por ahí. Entonces, vámonos por ahí. Vámonos por ahí. Entonces, en mi opinión, Valera escribió algunos otros similares, hablando del arte clísmico, pero yo creo que este es casi tan bueno como los de Valera. Dice así el chascarrillo, dice: el atasco era de los gordos. Las monjas creían gravísima a su pobre compañera. En cambio, el médico no daba ninguna importancia al caso. Un tenaz estreñimiento y pare usted de contar. Manden por un irrigatorio y aplicarlo con agua de malva templada. No quiero detenerme refiriendo el proceso de la adquisición de aquel chisme completamente desconocido por toda la comunidad con ser cosa tan común. No hubo, pues, quien acertase a manejar el aparato con el que dieron varias duchas inútiles a la enferma, o sea, simplemente atorada. Apuradísimas acudieron de nuevo al doctor. Válgame Dios, qué inocentemente desmañadas son. Prepárenla y yo vendré a ponerle la irrigación, cosa más fácil que hacer churros. Entra el médico. En medio de la celda, la cama. Bajo las ropas, la monja completamente cubierta, de pies a cabeza. Como a la mitad, un promontorio rodeado de estampitas de santos, dispuestas en círculo, de igual forma que se colocan los naipes para jugar al reloj. La de Santa Teresa sola campea en el centro y cúspide del promontorio. Toda la comunidad en torno del lecho. La reverenda Madre Superiora avanza y majestuosa. Cuando ve al doctor dispuesto a disparar, levanta la imagen de la iglesia fundadora que cubre un agujero de la sábana y en tono solemne exclama: ¡por ahí! Es uno de los chascarrillos que conté. Los hay más largos, no todos son así. Pero bueno, la verdad es que yo me he divertido mucho leyendo. Todavía se puede encontrar de segunda mano, precisamente, el último libro que publicó mi bisabuelo, que publicó unos 70 libros, que se llama Obras Incompletas. Y entonces, en esas sus obras incompletas, él, viendo que no le daba tiempo para publicar sus obras completas, que tenía también ese proyecto, publicó un libro que se llamó Obras Incompletas, que eran la colección de cuentos y chascarrillos, precisamente, que era lo que él le hacía reír, lo que le divertía, por lo que tenía fama en las tertulias de la época. Y ese libro se puede encontrar y está lleno de chascarrillos verdaderamente geniales, ¿no? Divinamente contados y de todo tipo. Usted es una fusión de todos. Veo cosas de su mamá, de sí conocerla, fíjese lo importante y trascendente de la historia, ya independientemente a nivel social de nosotros mismos, ¿no? O sea, conocer también esa parte de su padre. Bueno, muchos grandes, y usted es un digno representante de todos ellos porque ha ido haciendo un poquito de todo, ¿no? Y muchas veces lo somos, pero no sabemos, porque no vamos a la historia, no sabemos de dónde vienen los... Yo he tenido mucha suerte porque tuve una relación muy estrecha con mi padre. Mi madre sí estaba en casa mucho tiempo y se ocupaba de mis estudios, le gustaba ir a estudiar, era una mujer muy estudiosa y se divertía mucho, le gustaba mucho la geografía, la historia y era una gran lectora. Mi padre pasaba menos tiempo en casa, pero tuve un contacto con él desde desde muy pequeño porque me llevaba con él a las consultas y a partir de los 12, 14 años al quirófano. Yo empecé a ver operaciones de ojos siendo un niño y yo acompañado, con lo cual la influencia ha sido muy grande de los dos. Muy grande. Y bueno, pues eso es una gran suerte, ¿no? Luego supongo también tu propia inquietud, ¿no? Tu interés por el mundo es tan maravilloso, va apareciendo en oleadas sucesivas y eso ocurre hasta que nos morimos, supongo, ¿no? Yo todavía sigo disfrutando de cosas nuevas y personas nuevas que precisamente que se van introduciendo en mi vida y cuando son interesantes las procuro incorporar, ¿no? Y bueno, pues realmente es una suerte, en gran parte es una suerte. Y la otra parte, pues es el interés que uno pone, ¿no? Oiga, don José María, ¿y usted tiene hijos? Tengo una hija. Mi hija que es oftalmóloga como yo, es una gran oftalmóloga que está especializada en glaucoma y está estudiando ahora, está completando sus estudios en el Moorfields Eye Hospital de Londres.
es una figura realmente, es una cirujana extraordinaria, está haciendo su tesis doctoral, haciendo sus fellowship, pero a sus 31 años es una auténtica figura ya de la oftalmología, ¿no? Y estoy muy satisfecho por ella, que es una chica extraordinaria, de una gran simpatía, una persona muy humana, pero una gran médico también, ¿no? Una gran profesional. ¿Y usted le ve esos matices también, el interés por la historia o por toda esa parte, o ella ya se va por otra línea? Lo va desarrollando. Es verdad que como ella está muy concentrada ahora en sus estudios médicos, pues no puede dedicar mucho tiempo a la literatura, pero bueno, desde que era bien niña ha venido a mis conferencias, ha estado en mis discursos, en mis ocasiones públicas, y bueno, pues yo creo que por lo menos ya tiene la influencia, ¿no? Y por lo menos ya tiene en fin, el influjo, ya ha recibido en parte ese legado y sabe que existe también, porque conoce muy bien el archivo familiar, conoce bien los libros de la familia y bueno, pues por lo menos en ese aspecto tengo esperanza de que algún día ella pues también se interese por todos estos asuntos y pueda dar algún paso más, ¿no? En esta línea de conexión, ¿no? O ella Familiar. llegará a lo personal también, traerá su nueva fórmula para las nuevas generaciones. Seguramente, seguramente, porque hace falta, es verdad. Gracias a Dios la historia se renueva por el cambio genealógico. La historia es genealógica y por tanto, si hay una generación que no sale buena, hay una oportunidad de que las siguientes salgan mejor, ¿no? Claro. Así que, bueno, confiemos en que los que vienen detrás de nosotros sean mejores que nosotros mismos. Claro que sí, así será y de verdad, ay, estoy muy triste porque ya se nos acabó el tiempo. No me gusta, me resisto, hago berrinche y pataleta porque lo queremos escuchar, pero bueno, tenemos ese libro que yo en lo personal me interesa mucho y de verdad le quiero agradecer infinitamente que nos haya abierto su casa, su tiempo, su vida, su familia y yo creo que nos inyecta ese amor y ese deseo por rascar también en nuestra historia, porque cosas maravillosas están ahí que se van perdiendo y alguien tiene que rescatarlas. Yo en lo personal he rescatado de alguna manera el árbol genealógico de mi familia, lo he empezado y ha sido a través de lo que me contaba mi abuela, de lo que escuchaba. Y el día que yo ya no esté, no va a quedar. Hay que plasmarlo, hay que dejarlo en papel para nuestras nuevas generaciones. Pues le quiero Aparte, estoy de agradecer. acuerdo, aparte, Sí, dígame, dígame. sí, pues no, que aparte a través de la genealogía, a través de la historia, descubre uno grandes antepasados. En cualquier familia hay gente que representó un ideal, gente que merece la pena conocer. En fin, así con esto ya termino. Le doy las gracias a usted, a Rafael Luna, que me Sí. introdujo, me puso en contacto con Solange, a Solange, que me puso en contacto con usted, y bueno, y a todos los organizadores de esta maravillosa Feria del Libro España. De verdad estoy sincerísimamente agradecido y me he divertido muchísimo en esta entrevista. Ay, muchas gracias. Yo también tengo ahí historias de mis antepasados y del lado de mis hijos y el Chosno de Iturbide y muchas cosas interesantes, pero bueno, no era mi espacio. Ya habrá otro momento, le haré una entrevista ya fuera de estos medios y la grabaremos de otra manera con otro enfoque, pero de verdad le agradezco infinitamente. Les doy las gracias a todos ustedes, hermanos españoles, españolas y de todo el mundo que siguen esta feria. Esta feria no para. No se pierdan el día de hoy, permanezcan atentos a la clausura. Vamos a compartir muchas experiencias, personas que van a participar transmitiendo todas sus experiencias y nosotros también hacemos historia virtual, pero hacemos historia. Y esto quedará seguramente para nuestras nuevas generaciones. Don José María, de verdad fue un placer maravilloso con ustedes, don José María Aguilar Ortiz. Le agradezco infinitamente su tiempo, su cariño, su calidez y que viva España. Que viva España y viva México también. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. De nada, de nada, de nada.